La semana ha avanzado rápidamente y nos alegra mucho compartir con usted la lección de escuela sabática. Durante esta semana nos ha estado acompañando el pastor René López, quien es el presidente de la Iglesia Adventista en la zona paracentral de El Salvador y que nos ha ayudado a comprender un poco más sobre las lecciones del Gran Maestro, que es lo que hemos estado estudiando durante todos estos días atrás. Ahora vamos a aprender sobre un alumno que entiende el mensaje. Así que esté pendiente y gracias porque está ahí escuchando Radio Adventista o viendo esta transmisión. Esté pendiente, vamos a orar primero para pedir la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, te necesitamos en nuestras vidas para poder comprender el mensaje que tú tienes para nosotros. En la lección de este día, ayúdanos para poder aprender la lección que necesitamos aprender también. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. El día de ayer, pastor, usted ya destacaba el hecho de que el Señor Jesús había tenido que salir de una región para irse entre Tiro y Sidón para poder más o menos mantener el perfil bajo y que no fuera a traer problemas prematuros. Ya hablábamos sobre esto el día de ayer. Pero en la lección de hoy notamos que Jesús vuelve a Jerusalén. Ya, aunque sigue un poco el peligro latente, pero Él vuelve a Jerusalén porque parte de su plan, Él tiene un propósito. Y ahí se encuentra con alguien, hay una multitud siguiendo, pero más bien alguien, cuando escucha de Jesús, comienza a querer hablar con él, recibir algo de él. Este es Bartimeo. Pero me gustaría, pastor, que usted nos comentara cómo Bartimeo finalmente se convierte en un alumno del Señor Jesús. Es interesante todo esto porque debemos estudiar que mientras se dirigía hacia el sur, hacia Jerusalén, pasa por la ciudad de Jericó. Muy bien. Ahora, inmediatamente escuchamos la palabra Jericó, pensamos en Josué, Sí. pensamos en que el pueblo quedó condenado, con excepción de una familia, que de paso también voy a tratar sobre esa temática en mi campaña, hermano Gerson, ¿verdad? Bueno, excelente, aquí está, ya saben, esta semana hemos hecho primicia. Ahí está, sí, Okay. esté pendiente porque se va a hablar un poco de Jericó en el pasado de Jericó. Exactamente, sí. Era una ciudad que estuvo condenada por el Señor. Quedó quemada hasta sus cimientos. Wow. Las piedras del muro se cristalizaron por la temperatura del fuego que allí hubo en la ciudad de Jericó. La ciudad fue quemada, los muros se fueron caídos, se fueron derrumbados por el Señor. Una ciudad maldecida. Una ciudad maldecida por Dios. O sea, imagínense esto, ¿no? La maldición que subyace sobre la ciudad y sus habitantes. La ciudad vuelve a reconstruirse y no con la idea de adorar a Dios. No con esas ideas. La ciudad se vuelve a reconstruir sobre la base de la sangre, de la muerte de personas inocentes. Así es que podemos decir una ciudad maldita, ¿verdad? Una ciudad maldecida, sí. Para que no sea tan dura la palabra, pero, sí, claro. Pero, ¿cómo se llama? A pesar de eso, Bartimeo, que está ciego, que ha estado ciego, es visto también como una persona bajo maldición. ¿Ya? A causa de su ceguera. Exactamente. En esa época se miraba hacia las personas que sufrían alguna enfermedad. Dios está castigándola, está bajo maldición. Algo hizo, él o sus familiares. Y entonces, Bartimeo está fuera de la ciudad de maldición y él mismo está supuestamente bajo maldición. Entonces aparece Jesús en el escenario, ¿no? ¿Quién le dijo a este hombre que Jesús estuvo por allí? Tuvo que haber escuchado. Sí. Una persona no vidente regularmente desarrolla un poco más el oído, ¿no? Así que él tuvo que haber escuchado a otras personas decir, mire, Jesús hizo esto, cómo sanó a aquel, los comentarios sobre Jesús. Y debió desarrollarse en él la fe, la creencia de que Jesús podía ayudarlo, de que era el único que lo podía ayudar y que podría no solamente ayudarlo, sino querría ayudarlo. Porque a veces creemos que Dios tiene poder para ayudarnos. Sí. Pero no siempre creemos que Él quiera ayudarnos. Qué tremendo, eso está interesante. Es un asunto que también Dios trata
con su enseñanza. Muy bien. El Dios omnipotente que tiene todo el poder para ayudarnos. Hay personas que no creen que Dios pueda ayudarlos. Dios le muestra evidencias en la Biblia de que tiene el poder para De que ayudarlos. puede, sí. Y hay otras personas que creen que sí, Dios tiene el poder, pero a mí no creo que me pueda o quiera ayudar. Se sienten rechazados. Indignos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de las bendiciones de Dios, como Jacob. Ujú. Entonces a esas personas Dios tiene que convencerlas de que Él no solamente puede ayudarnos, sino que también quiere ayudarles. Muy bien. Otra cosa que también Dios quiere enseñarnos es que Él es experto para ayudarnos. Es otra cosa que también tiene que convencernos de eso. Sí. Dios es un experto para salvar. Entonces, Bartimeo escucha, nace la fe en él y entonces pasa frente a él la oportunidad. Pasa frente a él la oportunidad. Y mi hermano, la oportunidad cuando pasa, hay que frente a nosotros aprovecharla. hay que aprovecharla. Y él, a pesar de ser invidente, logra ver su oportunidad. Espiritualmente hablando. Exactamente, él mira su oportunidad. Entonces, y la aprovecha. Porque cuando usted mira el relato, Bartimeo insiste. Sí. Grita fuerte. A pesar de la multitud. Fuerte, a pesar de la multitud y a pesar de cómo lo hayan visto o lo hayan rechazado. Entonces, él grita, él tiene la convicción de que este Jesús, el Hijo de David, puede ayudarlo y querrá ayudarlo. Muy bien. Él usa el término hijo de David. Hijo de David. Es una frase poderosa para Muy un bien. judío, hermano Gerson Sí. y hermanos. Eso es una frase poderosa. La frase indica entender que Jesús no era cualquier ser humano, no era cualquier judío. Era descendiente de David, por lo tanto, aspirante a ser rey de Israel, ¿ya? Y por lo tanto también Mesías. Claro. Es una frase muy fuerte. Sí, ¿ya? definitivamente muy Sí. fuerte. Y quiere decir, pastor, que de alguna manera en su ceguera física brilló la luz sobre él espiritualmente para que él pudiera dar ese paso de fe y decir, él es el Hijo de David. Definitivamente. No creo que le haya entendido a profundidad Todos los elementos. todos los elementos del significado de la frase Hijo de David, Ah, muy bien. porque aún los discípulos no lo entendieron todo. Los discípulos no comprendieron la misión del Mesías, del Hijo de David. No, ellos esperaban un Mesías, un Hijo de David, un rey guerrero, ya que Militar. guiara un militar, exactamente, que tomara por la fuerza. Ellos no querían ver, los judíos no querían a un Mesías que enseñara paz, amor, no, querían un Mesías que les gritara y dijeran, tomen sus armas, sus cuchillos, sus palos, lo que sea, y vamos a matar a los romanos, ¿verdad? Tremendo. Eso es lo que ellos querían, no querían aceptar a ese Mesías bondadoso. Así es que no creo que él haya entendido toda la dimensión de la frase, el significado de la frase. Pero creo que lo que entendió fue lo más importante. Muy bien. Ujú. Y ahora, pastor, el relato nos dice de que cuando Bartimeo recibe la vista, Jesús hace el milagro con él comienza a seguirlo al Mesías, es decir, comienza a seguir a Jesús. Tal vez en ese sentido, al principio, cuando él expresa Hijo de David, no logra comprender todo, pero creo que en esa relación que fue forjándose luego de seguir a Jesús, comenzó a ver las cosas de manera diferente. Definitivamente. Va detrás de Jesús y me gusta la frase del versículo número 52 que dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y al instante recobró la vista Ujú. y le seguía por Y le el camino. seguía. Me gusta cómo dice el verbo, seguía. Ujú. Se volvió en un seguidor del Maestro Jesús. Se convirtió en un seguidor permanente. Eso significa la palabra seguía. ¿Ya? Me imagino que debió querer convertirse en un alumno permanente en la escuela de Jesús. ¿Ya? Ahora ya, viendo, tenía mayores posibilidades. Claro. Así es que lo sigues. Bueno, ya no se vuelve a mencionar el nombre de Bartimeo en el camino de los evangelios, pero la frase seguía indica que los testigos, los que vieron el cambio en Bartimeo, registran en ese versículo que él siguió a Jesús siempre. Amén. Ya, le siguió. Así es que debió estar muy agradecido con Jesús por haberle dado el sentido de la vista. Y no solo esto, sino también convertirse para él
en su verdadero libertador. Excelente. Ahora, pastor, creo que podemos sacar una lección espiritual de esto de que Bartimeo recibe la vista físicamente. Pablo, escribiendo un poquito más adelante, bueno, considerando que Pablo haya escrito la carta de los Hebreos, que esa es una apreciación personal que tengo, que así fue, pero él dice de que deberíamos ya discernir algunas cosas, pero lamentablemente a veces estamos en un nivel que parece que necesitamos lechita todavía. Entonces, ¿qué necesitamos ahora, pastor? ¿Qué necesitamos para que Dios pueda abrir nuestros ojos, nos ayude a tener discernimiento, al menos el que tuvo Bartimeo en primera instancia, para luego hacer lo que el mismo Bartimeo hizo, seguir constantemente a Jesús? Esa es una gran pregunta y una pregunta para respuesta amplia. Muy bien. Bueno, está bien, está bien. Creo que lo que necesitamos es estar en contacto con la palabra de Dios, estar permanentemente en contacto con ella, que la palabra de Dios nos dé vida espiritual todas las mañanas. Muy bien. Debemos disfrutar del nuevo nacimiento espiritual, convertirnos a Dios todas las mañanas. Todas las mañanas. Leer la palabra de Dios, imaginarnos en el escenario, estar dispuestos a obedecer, pedir la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos ayude a entender. Y ¿cómo se llama? También hemos de tener una relación aceptable, horizontalmente hablando, con los que nos rodean. Si nosotros cumplimos con las condiciones que Dios ha establecido en su palabra, y yo he podido ver a lo largo de mi vida cristiana, Dios cumplirá con la promesa de ayudarnos a comprender, de ayudarnos a entender. Vamos a ir avanzando. Yo tengo más de 30 años de ser adventista, cristiano adventista. Y cuando yo miro hacia atrás, wow, yo digo, es un milagro que yo esté aquí todavía siendo cristiano adventista. Es un milagro. Es un milagro. Gracias al Maestro, ¿verdad? Estoy todavía aquí porque no entendía cosas que ahora entiendo. Muy bien. Y hay cosas que todavía no entiendo pero yo me alegro de ver hacia atrás y ver cómo Dios me ha llevado poco a poco entendiendo, haciendo conexiones. Porque el problema que tenemos es que vemos como un rompecabezas y piezas separadas. Y Dios quiere que el rompecabezas se vaya armando para que tengamos una visión panorámica de lo que Él quiere hacer. El cuadro completo. El cuadro completo. Excelente. Y eso es lo que muchos de nosotros sufrimos. Sufrimos de no lograr como ver el cuadro completo. Dios quiere que veamos el cuadro completo, cómo se conecta una cosa con la otra. Excelente. Entonces, cuando logramos ver eso, esa conexión, uno alaba a Dios, porque eso fue lo que pasó con aquellos discípulos cuando Jesús les explica todo el Antiguo Testamento y dicen, oh, el corazón de nosotros ardía. Hoy sí lo comprendí. Ahora sí entendemos. Entonces, creo que yo le decía a varios hermanos, lo bonito del estudio diario de la palabra de Dios no es tanto cuánto lees, sino si entendiste lo que leíste. Muy bien. Porque lo que le trae fuerza al espíritu, a las emociones, al ser, es entender, es comprender. Entonces, eso es lo que debemos hacer, buscar cada mañana. Señor, ayúdame a entender. ¿Cuál es el mensaje que me quieres dar hoy? ¿Qué quieres que aprenda hoy? Entonces, creo que siendo alumnos así deseosos de aprender, definitivamente vamos a aprender. Excelente, pastor. Y bueno, a usted que está escuchando Radio Adventista en este momento o está viendo en Facebook o en YouTube esta lección, queremos invitarle a que se convierta en un alumno deseoso de aprender. Que el Señor Jesús nos ayude. Ese es nuestro deseo, porque sin duda alguna, si seguimos las pisadas del Maestro, estamos seguros. Y creo, pastor, que una oración al respecto puede ayudarnos para que tomemos esa decisión de poner nuestras vidas realmente en las manos de nuestro Maestro. ¿Cómo no? Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por ser tan paciente con nosotros. Amén. Y persistente, porque no nos dejas, porque sigues insistiendo, enseñándonos constantemente a lo largo de nuestras vidas. Ayúdanos también a nosotros a poner de nuestra parte. Que nuestro primer trabajo todos los días sea abrir tu palabra, estudiarla con interés de conocerte a ti y de aprender, de entender lo que tú quieres para nosotros y también aprender a vivir mejor. Si somos alumnos que tengan esta intención, estaremos constantemente conscientes de ser enseñados por ti. Y tú nos ayudarás a entender, a hacer esa conexión,
Ayúdanos a ser como Bartimeo, a continuar siguiéndote, Amén. a no dejar de seguirte para aprender de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.